Y quiero confirmar audio y video. ¿Ya comenzó? Sí. Perfecto, entonces vamos a ver si se ve al compartir. La pantalla completa, ¿verdad? Confirmar, por favor. Estamos confirmando si se ve la pantalla completa. Estoy solicitando
estoy solicitando es que me digan si se ve la pantalla completa. Voy a colocar los audífonos para escuchar si hay. Bienvenido también Daniel Aguilar y Pedro Sandor, ¿verdad? Quisiera saber si tenemos visión de la pantalla completa. Confirmar, por favor. Confirmemos si se ve la presentación. Buenas noches. Voy a, en este momento a colocarla y me dicen si se ve. ¿Tenemos visión de presentación? Sí, sí se ve. Ok, perfecto, muy bien. Comenzamos. Vamos entonces a trabajar con la última parte de la temática que habíamos iniciado en la última tutoría, que es la estructura didáctica en acto. Es decir, cuando hay un acto didáctico en la educación escolar, intervienen tres actores, llamemos, que son el alumno, por un lado, el profesor, por otro lado, y lo que se va a enseñar. El alumno es el que, en el fondo, va a desarrollar alguna serie de actos a través del razonamiento, de procesos de pensamiento, y tiene como la mayor importancia para la didáctica reconocer a posteriori o incluso poder anticipar tales fases, modalidades y condiciones para poder identificar esquemas de algunas representaciones posibles de razonamiento matemático sobre ciertas situaciones. Lo que el alumno recibe es el saber enseñado. El alumno no se relaciona directamente con el saber matemático, sino que con un referente suyo que es el saber enseñado, se llama. No es directamente el concepto del saber matemático, sino que el saber enseñado. Y este contrato permite el equilibrio entre los actores, condicionando los actos didácticos que existan. Todos estos factores constituyen un sistema que se articula y que se determina en el saber enseñado. Por último, el profesor es el que desarrolla la actividad didáctica a partir de ciertas concepciones de tipo matemático, sobre cómo se enseñan cuestiones concretas y determinadas y sobre cómo actúan los
procesos de pensamiento y los procesos también de razonamiento del alumno sobre, por supuesto, saberes o elementos cognitivos, educativos y sociales. Pues bien, el saber matemático y el saber enseñado dice acá lo siguiente. El saber matemático es el transpuesto, el contrario en el saber enseñado, ya sea por la estructura didáctica y el objeto matemático al cual las refieren las cadenas del enunciado de predicados o teorías que puedan existir, de tal manera que los maestros deberíamos estar en condiciones de poder reconocer las razones de ser las teorías formales. Y este conocimiento adicional ayudaría a establecer ciertas reglas, estrategias didácticas que le darían sentido mejor a las clases en el contexto educativo. Desde el punto de vista de la relación sujeto cognitivo, objeto de conocimiento, sujeto cognitivo, objeto de conocimiento, las matemáticas las deberíamos de entender como aquella actividad de los seres humanos en donde la actividad específica de producción de teorías o sistemas está formado por clases de proposiciones, puesto que para los fines estrictamente educativos, esta actividad conviene no limitarla a considerar la matemática tan solo como las clases. En ese sentido, desde principios del siglo XX fue considerado sistemáticamente la enseñanza de la matemática como un binomio conceptual que educa en la área matemática en el cual se operaban especies de juxtaposiciones de la matemática como disciplina y de la propia ciencia de la educación. En ese sentido, hay un modelo para la enseñanza de las matemáticas de secundaria. Este es un material que ustedes lo pueden consultar como 6.2, ¿verdad? Modelo de enseñanza de la matemática. Dice, hay una investigación de los años 2012 y 2013 sobre enseñanza de la matemática en el nivel secundario y que tenía como único fin determinar cuán efectiva eran las intervenciones basadas en diseño de ciertas estrategias y ciertos escenarios educativos que vayan orientados o enfocados al desarrollo de la competencia matemática en ambientes, por supuesto, favorables a una convivencia en el respeto entre estudiantes de secundaria. En ese sentido, se van a analizar qué obstáculos tenían los estudiantes, los alumnos, para desarrollar estas competencias que estaban presentes en el currículo escolar. En esta investigación hay algunos profesores que no tienen, óigase bien, la comprensión profunda de las temáticas que enseñan. Por supuesto, si hay un docente que no está preparado para dar matemáticas, no tiene una comprensión profunda de la temática que se debe enseñar. ¿Esto qué ocurre? Pues dificultará la manera en que se puedan diseñar formas de ayudar a los estudiantes a construir su conocimiento. Son estos docentes que no están tan preparados los que suelen causar cierto grado de confusión a sus estudiantes, ya sea por manipulación, por ejemplo, de números negativos incorrectamente, o bien incluso multiplicación de fracciones. A otros profesores, sin embargo, les hace falta ciertos conocimientos pedagógicos. Podrán tener algo orientado al quehacer matemático, algún conocimiento básico, pero la manera en que deben trasladar esos conocimientos al estudiante no tienen bien afincados estos conocimientos pedagógicos para poder diseñar cierto tipo de actividades que faciliten el aprendizaje. Hay, por supuesto, ciertas carencias de conceptos didácticos en específico, ya que estas orientaciones matemáticas están centradas más en didácticas concretas que otras disciplinas menos codificadas, por ejemplo, las ciencias sociales. En este caso, los profesores de matemáticas deben tener contenido disciplinal, o sea, conocer la disciplina, pero también el quehacer
y el conocimiento pedagógico. Puede haber una separación entre la didáctica, la epistemología de la disciplina y la metodología de la enseñanza, que son tres componentes que no pueden estar separadas. La didáctica unida totalmente a la epistemología de la disciplina y esta unida también a la propia manera o método de enseñar. Entonces, un aspecto muy importante es que muchos docentes confunden el concepto de evaluación con el concepto de calificación. Decimos, mire, hay que evaluar y se cree que la evaluación es únicamente asignar una calificación. Y muchas veces, para lograr esa calificación, se meten a calificar aspectos no relacionados directamente con el aprendizaje, que pueden ser importantes, pero que no son tan trascendentes en el aprendizaje de la disciplina. La limpieza, la asistencia, la tarea, la conducta, trabajos en clase, etcétera. O sea, si bien es cierto que son elementos o conceptos, llamemos colaterales, son elementos complementarios. Está bien evaluar estos aspectos como parte de procesos formativos integrales, en el que los alumnos obtienen una calificación de aprobado porque tenga buena conducta y porque haya asistido a clase. Sin aprender. Esto, por supuesto, distorsionará el proceso formativo del estudiante y es un efecto que se llama perverso, ya que los alumnos muchas veces aprueban cursos sin haber tenido la construcción mínima del aprendizaje esperado. Los profesores muchas veces parten del supuesto que el alumno debe llegar a secundaria con interés por aprender lo que en la escuela les quieran enseñar. Y muchas veces les desmotiva que cuando ya se dan cuenta de una realidad que no es así. Y esto da pie a que deberían buscar estrategias para generar el involucramiento, el interés de los estudiantes para la disciplina matemática. La siguiente tabla nos va a mostrar todas estas dificultades que se presentan en este escenario. Las dificultades para enseñanzas eficaces de matemáticas. Bueno, está orientado en 4 aspectos. Primero, un desconocimiento de disciplina, de métodos pedagógicos, de didácticas específicas y de competencias de la CEP. CEP aquí es la Secretaría de Educación Pública, porque es de donde se ha sacado el detalle, no es el Ministerio de Educación nuestro, pero por supuesto son elementos comunes. La motivación entonces para la enseñanza muchas veces está ausente de estrategias que involucren y que capten el interés de los estudiantes. Y el docente muchas veces simplemente tiene o toma un papel de ejecución de curso. Al respecto a las evaluaciones, confunden muchas veces evaluación con calificación del aprendizaje o evaluación del aprendizaje con una calificación. Y se agregan otros factores colaterales, como mencionábamos anteriormente. En la enseñanza no se parte muchas veces de pruebas diagnósticas, sino que se entra a cursos asumiendo que ya lo saben todos los estudiantes y el centro de los programas, al final de cuentas, es cubrir el programa, no más allá de lo que debería interesar, que es aprendizaje de la disciplina. Y la enseñanza de la matemática es episódica, como que fueran episodios que hay que cubrir. Con esta idea de poder apoyar a los docentes a integrar aspectos diversos de la práctica docente, se ha creado un modelo educativo que todo modelo no es más que una construcción de tipo teórica, es decir, una especie de prototipo de un proceso que describe su funcionamiento y que permite dar línea o dar pie a cauces de acción. Estos modelos van a permitir a los docentes articular conocimientos, técnicas y recursos a manera de estrategias coherentes, de tal manera que es interesante que los docentes se interesen por estas dificultades para que puedan ser parte de la solución. El modelo que se ha creado fue elaborado en base a las dificultades
que se han señalado previamente. Y este modelo tiene tres dimensiones. Una es la enseñanza en sí de la matemática, el aprendizaje de los estudiantes y procesos de evaluación. Esas es las tres dimensiones. Enseñanza, matemática, aprendizaje del estudiante y evaluación en esa línea de acción. Pero por otro lado también, aparte de esas tres dimensiones, hay ejes transversales que están barriendo las tres dimensiones, tanto enseñanza como aprendizaje como evaluación. Y es que hay una idea de matemizar, o sea, matematizar la realidad, es decir, el alumno piense en su entorno en términos matemáticos, de qué manera el entorno de cualquier persona va a estar llena de una serie de bagajes que son de tipo matemático. Además, ese aprendizaje que se espera que tenga el estudiante son aquellos aspectos que integran las competencias matemáticas. Entonces, estos dos conceptos, las dimensiones y los ejes transversales, deberán siempre guiar y estar presentes en la mente del docente y de los alumnos en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues bien, vean acá. Este modelo, que es un modelo circular, está basado en matematización de la realidad y aprendizajes esperados, que era lo que mencionábamos acá, que son los dos ejes transversales. Pero también en el fondo hay las dimensiones de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a nivel de la enseñanza, uno de los aspectos importantes va a ver usted que es la organización social del aula, la reinvención guiada, la enseñanza basada en necesidades. Pero además se debe formar integralmente, establecer diversidad de tareas y el profesor es un agente que conduce el cambio. Por otro lado, en el aprendizaje hay procesos matemáticos que van a permitir visualizar metodologías inductivas y deductivas. Vamos a tener una práctica de ellas, esos aprendizajes, y finalmente se desemboca en la evaluación. Pues ese es el modelo para enseñar matemáticas, que a continuación en las siguientes diapositivas los vamos a visualizar. Ok, hasta este momento, solo para confirmar, se escucha y se ve sin problema. Alguien que tenga micrófono ahí me ayuda. Por favor, me ayuda. Escucha y ve apropiadamente. Sí, sí se ve. Muy bien, gracias. Bueno, primera idea es cuáles son las dimensiones en la enseñanza de la matemática. Estas dimensiones son invariables en todo proceso educativo y se debe a que ocurren en forma simultánea. Cada una de ellas influye con otra, de tal manera que no vale la pena presentarlas separadamente en un ejercicio analítico, que tiene como finalidad la comunicación con una cierta y mediana claridad. A continuación, vamos a establecer el mismo orden en que aparecen en los esquemas pedagógicos. Primero es enseñanza, aprendizaje y evaluación. Primera dimensión del modelo. Procesos de enseñanza. Debemos tener claro que el centro de los programas educativos deberá ser el aprendizaje. El aprendizaje, más que enseñanza. Sin embargo, el término enseñanza englobará todas aquellas acciones que el docente realiza para que el estudiante aprenda. O sea, en el concepto de enseñanza debemos tener claro que está inmerso el concepto de aprendizaje.
de tal manera que el término enseñanza engloba toda acción que promueve el docente para que el estudiante aprenda. Entonces, ¿cuáles son esos aspectos que cobran más importancia o trascendencia en la enseñanza matemática? El primero de ellos es centrarse en el aprendizaje y no en el cumplimiento del programa. Fíjense en esto. Muchas veces estamos como sumidos en que hay que cubrir programas, más que saber e impulsar un proceso de aprendizaje. Hay que cubrir temas. Y esa no debería de ser la razón principal del docente. La razón principal de un docente es enseñarle, educar, establecer competencias, establecer aprendizajes en sus estudiantes. Ya que el docente es un agente educativo y no precisamente un agente operativo, el cual organiza en forma social el aula según sea la tarea que se debe desarrollar o que se debe enseñar basada en necesidades que tengan los mismos estudiantes. Va a guiar intervenciones matemáticas y va a incluir tareas diversas simultáneamente y contribuye a la formación integral. Es decir, primero debemos centrarnos en el aprendizaje, no en el cumplimiento del programa. Segundo, el profesor debe ser un agente educativo más que operativo. Alguna manera que incrementa la motivación son graduando dificultades de actividades, plantear metas de aprendizaje, asegurarse que el alumno ha tenido éxito en las tareas, variar forma y presentación de contenido, mostrar que los conocimientos que están adquiriendo son útiles para la vida y plantear modelos y problemas, ejercicios interesantes. Y por supuesto, enseñarle y ayudarle a los alumnos a que puedan generalizar lo aprendido y que tengan en cuenta aprendizajes cooperativos y colaborativos con ellos. Por otro lado, las aulas deberán ser organizadas socialmente, es decir, usted puede tener clases para grupos completos o tener grupos pequeños para que el trabajo sea compartido, o bien, si necesitamos que se cimente un determinado concepto, una determinada competencia, podríamos pedir trabajo personal. ¿Bien? Primero, trabajo grupal con todo el grupo, con grupos pequeños o trabajo individual. Entonces, eso es lo importante de la organización social del aula según la naturaleza de la tarea. Usted debe enseñar basada en necesidades. Los alumnos cuando llegan a secundaria van a tener diversidad y diversos niveles de conocimiento y habilidad. Pero además el ritmo de aprendizaje de ellos es distinto. Ya veíamos que esto es un concepto importante en la diversidad, ¿verdad?, del aprendizaje. Entonces, el aprendizaje se va a dar no cuando el alumno puede hacer las cosas solo, ni tampoco cuando el alumno carece de requisitos previos. El aprendizaje solo va a ocurrir en el momento en que el estudiante pueda hacer con la ayuda de otro lo que solo no podía. Si queremos que todos los alumnos aprendan, habría de ayudarles en aquellos que cada uno necesita, es basado en necesidades. Deben haber reinvenciones guiadas, y es que la matemática en su mayoría responde a ciertas necesidades en un momento histórico y en contextos concretos y definidos. Entonces, una reinvención guiada consiste en poder orientar y guiar al estudiante a que sea él el que descubra por su propio medio lo que alguna persona de tipo científico o de tipo matemático ha descubierto en el pasado. Es decir, como que se homologue el proceso anterior pasado con el presente y que el estudiante tome un rol activo. Por supuesto, también es interesante que usted pueda tener tareas diversas y simultáneas en el mismo salón para distintos alumnos. Pueden estar algunos en clases de fracciones, otros en operaciones y otros resolviendo problemas, variados, ¿no?
de acuerdo a las necesidades mismas de los estudiantes. ¿Esto qué persigue? Una formación integral, ¿verdad? Entonces, habrá reglas similares a las de la sociedad en general y es importante que en el aula se fomente el respeto a las personas y a los valores, que sean los reguladores de convivencia para lograr una vivencia armónica y solidaria. Bien, todo esto está asociado al primer eje, la enseñanza, la primera dimensión, la enseñanza. La segunda dimensión es el área de aprendizaje y acá vamos a tener que los aspectos que vamos a trabajar son procesos inductivos y deductivos y la práctica que tiene que tener el estudiante para comprender los conocimientos matemáticos, dominio de procedimientos entre ellos. Bueno, esta parte, cuando se hace el aprendizaje, usted puede enseñar o usted puede aprender, ya sea en forma inductiva o bien en forma deductiva. La mayor parte del tiempo van a trabajar con procesos de tipo inductivo. Por ejemplo, no le podría pedir al estudiante que mida ciertos ángulos del interior de diversos triángulos y que ellos mismos elaboren para que lleguen a una conclusión. Ellos comienzan a medir y van a ir viendo que distintos triángulos, cuando vamos sumando los ángulos que se pueden medir con un transportador, al final, independientemente de la figura triangular que se tenga, rectángulo, subángulo, obtusángulo, etcétera, los modelos nos van a llevar a poder establecer como conclusión que la suma de los ángulos interiores es 180. Es un proceso de inducción que va de lo particular a lo general. Pero también podemos tener razonamientos deductivos. El razonamiento inductivo parte de premisas y a partir de ellas se llega a conclusiones. A partir de la suma de ángulos internos de un triángulo, se le puede pedir al estudiante que encuentre la apertura de ángulos rectángulos, en donde uno de sus ángulos es 40. En este ejemplo, el alumno va a partir de una premisa y es que la suma de ángulos interiores del triángulo es 180. Eso ya lo hemos, a través del método inductivo, identificado. Y ahora viene que si uno de los triángulos rectángulos tiene un ángulo recto, obviamente, y conoce a otro ángulo de 40, usted dirá, bueno, yo tengo 90 más 40, 130. ¿Cuánto me falta para llegar a 180? Y usted va a descubrir que es 50. De tal manera que 50 y 40, al final, son dos ángulos agudos que se llaman complementarios, que podría ser también otra propiedad. Luego, el modelo de práctica también es un elemento central. ¿Por qué? Porque la práctica va a permitir generar aprendizajes significativos, es decir, aprendizajes de conceptos y establecimiento de relaciones, extender y refinar el conocimiento. La última dimensión es la evaluación. Y es que en las instituciones educativas muchas veces se confunde el concepto de evaluación y es usado como el concepto de calificación. Cuando uno califica una prueba, lo que está haciendo es asignando una nota. Es cierto que en un momento dado puede servir para evaluar, pero la evaluación no necesariamente la calificación, ya que esa calificación puede ser que incluya asistencia, participación, tareas, etc. Y no va a representar de manera alguna la totalidad del aprendizaje de los estudiantes. La evaluación entonces son actividades de tipo complejo, intencional y fundamentado que valora la calidad de los procesos o de los resultados. Y entonces la evaluación permite tener un diagnóstico en qué manera se tiene un nivel de aprendizaje deseado en el estudiante. Y eso permitirá en un momento dado retroalimentar al estudiante sobre desempeños y principalmente para planear o replantear nuevas situaciones. La evaluación entonces debe de ser recurrente y debe de ser en espiral. De tal manera que debe incluir no solo lo aprendido en el último par de meses, sino todo un conocimiento previo que son requisitos para un aprendizaje de nuevas temáticas.
Ahí hemos desarrollado las 3 dimensiones. Hoy vamos con los ejes transversales para poder ir completando. Pues aparte de esas tres dimensiones, vamos a hablar luego de los ejes transversales. Me voy a detener un poquito acá porque ya podríamos tener una idea. Estamos prácticamente ya a 3 diapositivas y me gustaría que pudiésemos compartir y ver también quiénes más se han presentado. Se ha incorporado Karina Martínez también y Silvia Manega, ¿no? Bienvenida. Okay. Entonces, estamos presentando esa manera de establecer procesos didácticos matemáticos. Okay. Si hay alguna intervención, la hacemos en este momento antes de entrar al último elemento que son los ejes. Ok. Continuamos. Bien, finalmente, habiendo visto las dimensiones, que si recordamos, y viendo el esquema gráfico, ¿verdad? Hemos cubierto en el modelo la enseñanza como eje externo, más interno el aprendizaje, y hemos finalizado con la evaluación. Hoy vamos a entrar a manejar, aparte de esas dimensiones, lo que vamos a conocer como los ejes transversales. Entonces, en el modelo, además de los 3 elementos que ya vimos centrales, van a existir 2 ejes que cruzan todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y de evaluación. Estos ejes son, 1, la matematización de la realidad, y 2, el aprendizaje o los aprendizajes esperados. Entonces, primero identifiquemos qué es esta matematización de la realidad. Vemos que el concepto de la matematización es que para el concepto matemático, para que evidentemente cobre sentido, es importante que los estudiantes partan de situaciones muy concretas de su propia realidad y le den a estas situaciones algunos elementos o terminología matemática, siendo procedimientos que van a ser procesos matematizados de esa realidad. Por ejemplo, el alumno puede pensar en su escuela en términos matemáticos. Por ejemplo, podría decir, mire, ¿cuál es la edad promedio de los estudiantes? ¿Cuál es la edad que también promedio tienen los docentes? ¿Cuánto cuesta la educación de cada estudiante? Si se reparten los costos de los salarios de los profesores, el mantenimiento de la escuela, rentabilidad de edificios, etc. O sea, hay muchas situaciones del entorno tradicional de una escuela que podrían hacerse matematizados, es decir, ver de qué manera la realidad está inmersa en conceptos matemáticos. Y por otro lado, los aprendizajes esperados, que se refiere a los aspectos que trascendental y fundamentalmente tendrán en la mente del profesor como procesos de planeación de actividades de aprendizaje, y que es interesante que estos estudiantes, cuando se lleva a cabo en el aula, puedan lograr diversos tipos de trabajo durante los procesos evaluativos. Y está claro que las actividades en sí mismas o por sí mismas al final tienen poco valor, ya que en este reside su capacidad para ayudar a que el alumno logre el aprendizaje esperado. Aquí está la concepción. Entonces, el uso del modelo, ya los docentes podrían, un primer paso inicial, planear la enseñanza
a partir de adquisición de competencias matemáticas, señalando la autoridad educativa para la educación básica, identificando cuáles aprendizajes son los que se esperan y, dependiendo de eso, diseñar situaciones de aprendizaje en que van a participar los alumnos para que esos aprendizajes se den en ambientes cordiales de trabajo y de respeto. Durante esta clase, los estudiantes van construyendo el conocimiento a partir de situaciones ya sea inductivas o deductivas, de reconstrucción y de descubrimiento que el profesor haya preparado de las conceptualizaciones que ha presentado y cualquier actividad de práctica y repaso que se puede proveer. Finalmente, el profesor va a establecer y a evaluar si el estudiante con el que está interactuando ha aprendido o logró el aprendizaje deseado, esperado, y ese conocimiento que el estudiante tiene podrá ser adecuado de acuerdo a esas necesidades que se tengan de enseñanza en los estudiantes. Entonces, estas dimensiones de enseñanza, aprendizaje y evaluación se distinguen por ser cuestiones analíticas, pero que el profesor lo puede abordar conjuntamente. Entonces, acá se trata de que el estudiante aprenda y para ello es necesario enseñar y evaluar. Pero esta última parte, que es la evaluación, se podría realizar no solo con pruebas escritas, sino que diversas actividades que en simultáneo me generen aprendizajes y que también ellas mismas se puedan ir evaluando en el desarrollo del proceso. Entonces, los ejes que atraviesan las dimensiones, la matematización de la realidad y el aprendizaje esperado, cruzan las tres dimensiones, enseñanza, aprendizaje y evaluación, y son elementos que el docente debe tener muy en cuenta y en mente permanentemente, ya que esos son los objetivos de su actividad. Y con eso cerramos. Ok. Esto es lo que tenemos para ya cerrar la tutoría de esta última sexta tutoría, que es el entorno matemático, ¿no? De qué manera la matemática son áreas de conocimiento, ¿verdad? Buenas noches, ingeniero. Y la competencia matemática. Vamos a ver, ¿hay alguna participación? Escucho atentamente lo que quieran en este momento compartir. Díganme. Ya sea... No, solo le quería comentar que hace poquito me agregué porque casi no escucho, me estaba dígame. dando problemas y no me... Hola, hola. No me pude conectar más temprano, ingeniero. Hola, ¿no me escucha? Sí, estoy prestando atención, díganme. Hola, hola. Solo le quería comentar que no me pude conectar más temprano Sí, porque no me permitía acceder a la débil. tutoría. Vamos a ver acá, permítanme. Hola, hola, ahora sí. Dígame. Hola. Hola, ingeniero. Solo le comentaba que no me pude conectar. Le quería comentar que no me permitía el sistema ingresar. No sé cuál habría sido la dificultad. Es que lo que sucede, yo no sé, cuando ustedes están entrando a veces solo como invitados y deberían de tener una cuenta que les permita accesar directamente. Bueno, pero ya está aquí adentro, ¿verdad? Lo que hemos desarrollado en esta noche es el complemento de lo que ha sido la tutoría anterior, la tutoría 6, ¿no? Y que tenía que ver con el acto educativo como tal, como un modelo en donde hay tres dimensiones, que es la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, y dos dimensiones, son las tres dimensiones, y dos ejes transversales que, como lo mostraba en las diapositivas, son los ejes. Quiero ponerle el esquema acá para que lo vea más fácilmente. Aquí lo tenemos, este es el modelo, ¿no? Estas son las tres dimensiones: enseñanza, aprendizaje y evaluación, y esto que encuentra acá en verde y en blanco
matematización de la realidad y aprendizaje esperado. Estos tres ejes transversales entran tanto en aspectos de enseñanza, de aprendizaje como de evaluación. Lo interesante es que todo acto, todo modelo educativo deberá tener estos tres elementos en consideración junto con estos dos ejes. Fundamentalmente eso es lo que en este momento podríamos como establecer para identificar el aprendizaje de la temática, que es la educación matemática, ¿verdad? Entonces, algunas indicaciones para la prueba que vamos a tener el próximo sábado 23. Primero, la hora es a las 10 de la mañana. Lo ideal es que usted se conecte unos 10 o 15 minutos antes y se aperturará sin ninguna contraseña a las 10 de la mañana la prueba. Usted va a ingresar a esa prueba y ahí se le va a ir planteando el tipo de pregunta al cual usted va a ir respondiendo con la respuesta, si es de selección múltiple, la respuesta más apropiada, y si fuera de complementación, pues con escritura de algún tema concreto. Esta prueba, ustedes media vez la finalicen, la envían el formulario para que pueda ser ya procesado. Si acaso algún estudiante tuviera dificultad por enfermedad, por trabajo, por lo que sea, y no pudiera hacer esa prueba, inmediatamente hay un formulario que es un formulario o una solicitud de examen diferido que habrá que llenar para que lo tengan en cuenta. En todo caso, la prueba diferida va a ser el domingo 1 de diciembre. Domingo 1 de diciembre. Ya está ahí en la plataforma virtual, dice 1 de noviembre. No, es 1 de diciembre. Y siempre a las 10 de la mañana. ¿Qué unidades se van a evaluar? Pues la unidad 4, 5 y 6. En ese sentido, ustedes lo van a desarrollar esta prueba también, al igual que la primera evaluación, desde su casa, desde su sede, si van a llegar a la sede, o desde su trabajo, desde la comodidad donde puedan ustedes trabajar. Obviamente son preguntas que en un momento dado tienen un tiempo, si bien es de 2 horas, pero normalmente estas pruebas no son los 120 minutos. Usted puede conectar de 10 a 11, de 10 y media a 12, etcétera, y va a disponer de un tiempo determinado para desarrollar la prueba, que se supone que es a lo sumo hora y media, pero que algunos podrán desarrollarlo en 25 o 30 minutos si han estudiado apropiadamente. Así que yo quisiera, por mi parte, dejar abierta si hay alguna pregunta en concreto y ir ya terminando para que ustedes dediquen estos minutos que faltan para poder ir preparando ya las materias que llevan. No sé si aparte de esta asignatura llevan otro examen ese día o al día siguiente. Dejo abierto y aperturo para que puedan participar. No, Lick, de hecho solo ese examen llevamos ese día y a los demás ya los hicimos. Bueno, al menos que alguien tenga bueno. diferido. Sí. El diferido va a ser este domingo, me parece, ¿verdad? Bueno, un diferido este domingo y el otro diferido en el siguiente. Bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces, podemos dedicarle estas horas de este día y el día de mañana para que puedan a reforzar, preparar apropiadamente las temáticas que se van a evaluar. Así que no digo más. Si hay alguna duda o pregunta, me la pueden hacer en este momento y manifestar para tratar en la medida de lo posible de contestarla y satisfacer la inquietud que se pueda tener. Yo solamente solicitarle si nos puede enviar las diapositivas que he estado usando al grupo para que para repasar. Como repaso, en este momento al terminar la tutoría yo se las envío al grupo de chat para que ustedes la puedan ver, ¿de acuerdo?
les había enviado la vez pasada la primera parte, aquí ya va la primera y segunda parte, o sea, el material completo. ¿De acuerdo? Si no hay más preguntas, ha sido un gusto entonces el haber podido estar en este ciclo, esperando que el resultado sea apropiado, y la siguiente semana pues va a ser ya la parte de la calificación y el envío de sus notas para poder consolidar estos resultados. Así que buenas noches. No olviden que había una indicación sobre la evaluación que se hace al tutor y que vence el 23 de noviembre, o sea, el sábado. Si alguno no ha hecho la evaluación, favor hacerlo, y la idea es que la puedan hacer, y yo les decía, mire, si lo han hecho, pues indicar que ya lo hicieron, ¿de acuerdo? De los que están participando, esperaría que ya haya Silvia, Daniel Aguilar y Karina ya ha hecho esa evaluación, ¿verdad? Sí, ya. Bueno, excelente, así me gusta, ¿verdad? Bueno, entonces nos quedamos prácticamente por acá, y esperaría que el día sábado 23 estemos ya conectándonos unos minutos antes de las 10 de la mañana, y pues eso, o sea, si alguien no se pudo conectar, esta tutoría se les va a colocar el link para que puedan entrar posteriormente, igual que la tutoría del día sábado, que todavía no he subido, pero lo voy a hacer entre hoy y mañana para que puedan tener esa posibilidad, e inmediatamente hoy que terminemos les envío estas diapositivas, ¿de acuerdo? Muy bien. Excelente, ingeniero. Bueno, feliz noche entonces, y hasta... Feliz noche. Buenas noches, hasta el día sábado, ¿verdad? ¿De acuerdo? Buenas noches, bendiciones.